Bueno, ya estamos de regreso en esta mañana de miércoles. Como usted ya sabe, todos los miércoles nos corresponde a ciencia y tecnología y también trabajos de investigación que han habido en nuestra región. Y bueno, pues hoy tenemos a nuestros amigos de Ecosur y me da mucho gusto recibir en nuestros estudios a la doctora Dulce María Infante, quien está a cargo pues de un estudio muy importante, de un tema muy trascendental, sobre todo en estos tiempos donde, mire, ya por ahí se está platicando que en el continente africano se están quedando sin agua, así definitivo. Y eso, ¿sabe usted a qué se refiere? A todo lo que ha estado impactando el ser humano con toda esta modernidad y no sé qué tanto, pero nos estamos quedando sin agua. Y los humedales aquí en Chiapas y en el país y en el mundo son lo más importante. Doctora, muy buenos días. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Platíquenos, primero, ¿qué es un humedal? Bueno, un humedal es una porción de tierra que está sujeta a inundación. Puede ser permanente o temporal esta inundación. Entonces, esta inundación lo que provoca también es un cambio en el suelo, ciertas características en el suelo. Por ejemplo, la falta de oxígeno en el suelo, porque se cubren todos los espacios de agua, y por lo tanto no cualquier planta puede sobrevivir en estas condiciones. Entonces, un humedal tiene que tener plantas especiales que toleran estas condiciones de poco oxígeno en el suelo y mucha agua. Obviamente el agua, que es lo que le da la vida al humedal, y un suelo ya con características de haber permanecido inundado muchísimos años o incluso cientos de años o más. Un humedal puede ser un lago, sí, que puede estar inclusive en cráteres, los hemos visto, por ejemplo, en llanuras o bien en lugares determinados. Usted nos explicaba que había pues esta interacción tanto en la zona tropical como también en zonas altas, ¿no? Sí, en los humedales en general, y bueno, en particular aquí en Chiapas, los tenemos tanto en montañas como en zonas costeras. Entonces, por ejemplo, en las zonas de montaña, básicamente se recargan de la lluvia o del afloramiento de algunos mantos acuíferos. Y en las zonas costeras reciben todo el agua de los ríos y además hacen la interacción con las mareas. Entonces, por eso también son muy importantes en la zona costera. Y en los dos casos, tanto en humedales de montañas y humedales de zonas costeras, nos ayudan mucho a disminuir inundaciones cuando hay unas precipitaciones excesivas. Entonces nos sirven de zonas de amortiguamiento para la seguridad de las comunidades y de las personas. Que históricamente el ser humano siempre, bueno, no solamente el ser humano, sino también todas los animales, en este caso pues silvestres, buscamos estas zonas de agua porque pues al final de cuentas es el vital líquido de lo que vivimos, ¿no? Doctora, ¿cómo andamos en esta situación en Chiapas? Sabemos que es de los estados que más humedales se tienen a nivel país. Sí, bueno, si tomamos el contexto a nivel país, tenemos 142 humedales denominados sitios Ramsar. O sea, esta es una denominación que se hace a nivel internacional y se reconocen como sitios de mucha biodiversidad y mucho valor a nivel mundial. En México tenemos 142 y en Tapachula en particular tenemos 12. 12. Sí. ¿En Tapachula o en Chiapas? En Chiapas, perdón. En Chiapas en general tenemos 12 y, por ejemplo, para la zona de Tapachula tenemos la zona sujeta a conservación ecológica Cabildo Amatal y la zona sujeta a conservación ecológica El Gancho Murillo, que se encuentran en esta zona de Tapachula. Que fíjese que de Cabildos acabamos de platicar y ustedes nos hicieron inclusive el favor de invitarnos a rueda de prensa de la contaminación que se está teniendo en este lugar y que desafortunadamente pues ni nosotros como ciudadanos ni las autoridades se está haciendo algo para para poder salvar estos humedales o estos humedal en específico de la grave contaminación que se está teniendo. Pero bueno, y esta denominación Ramsar, ¿qué implica o qué significa? Okay. Bueno, con respecto a lo de la contaminación, obviamente la contaminación no nada más se da en los humedales y en los sitios Ramsar, se da muchas veces en zonas cercanas a las comunidades en general. Pero en el caso de los humedales a los cuales les llega el agua de los ríos, también les llega la basura de las ciudades y de los lugares donde estos ríos cruzan.
Entonces, aparte del impacto de las comunidades que puedan estar asentadas ahí cerca, se recibe también el impacto por la contaminación que fluye a través de los ríos, y puede ser tanto basura como agroquímicos y demás, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, aunque vivamos en una ciudad y no veamos un humedal cerca de nosotros, pero sí procurar mantenerla, pues ahora sí, como todo mundo comenta, la basura en su lugar. Claro, que al final es lo que platicábamos con nuestros radionautas, que esto se revierte tarde que temprano. Pues muchos de los productos que llegan a nuestra mesa pues, se reproducen en estos humedales, claro, ¿no? El impacto de la misma naturaleza pues también tiene mucho que ver, se va deforestando a veces y se rompen las barreras naturales cuando hay ese tipo de vientos que ahora tenemos y nunca se habían visto en nuestra zona, así que siempre va a ser muy importante este tipo de cuidados para los humedales. Y platicábamos un poquito de esta denominación de Ramsar, sí, okay. ¿Qué es? Bueno, Ramsar es un convenio que se firmó en la ciudad de Ramsar, en Irán, en 1971, por eso se llama sitios Ramsar, porque se firmó en esa ciudad. Por ejemplo, si se hubiera firmado ese documento aquí en Tapachula, serían sitios Tapachula. Ya. Entonces, esa es la denominación que se les da, sitios Ramsar, por el origen donde se firmó este convenio. Lo más importante de los sitios Ramsar es que están seguidos también por por muchos países. Muchos países son integrantes de estos sitios Ramsar, y lo que se pide para los sitios Ramsar está por arriba de las constituciones de todos los países. O sea, es una prioridad obedecerlo. Muchas veces decimos, no, pues nada más es un sitio Ramsar. No, o sea, un sitio Ramsar implica que está bajo un cuidado internacional, y debemos de acatarnos a estos cuidados, entre ellos, pues no desviar los flujos de agua, no hacer caza de la fauna, mantenerlos en buenas condiciones, no construir sobre ellos, etcétera, ¿no? Y cuando no se cumple por las constituciones locales, ¿qué pasa? ¿Entra en la comunidad internacional? Sí, la comunidad internacional empieza a hacer observaciones y puede quitar la denominación de sitios Ramsar. Entonces, pues eso llega a ser muy triste, porque claro, significa que los encargados de cuidar ese sitio, pues no lo hicimos como debía de ser. Entonces sí puede llegar a esos extremos. Estoy recordando lo que ocurría, ¿se acuerda? Hace unas semanas, meses, con las cascadas de Agua Azul, que se acuerda que se estaban perdiendo y pues estaban desviando este tipo de flujos de agua hacia cierto complejo turístico, y pues motivó, afortunadamente, digo entre comillas, afortunadamente se descubrió cuál era la situación, y bueno, pues ante la presión de no solamente de la gente de Chiapas, sino a nivel nacional, inclusive internacional, se pudo devolver su flujo de agua normal o como estaba, y bueno, pues ya regresaron las lagunas, los lagos, las lagunas de Agua Azul a su sitio, y esto es parte de lo que muchas veces el ser humano desvía, contamina o contaminamos, nos sumamos a esta situación a veces. Pero doctora, platíquenos un poquito, estos sistemas lagunarios o de humedales todavía se pueden salvar. Sí, afortunadamente, mientras no se desvíen los cauces del agua, se mantienen estos humedales, tienen esta capacidad de inclusive servir de protección ante eventos como los huracanes. O sea, un manglar puede recibir estos vientos, retener mareas y quedar un poco dañado, pero naturalmente se recupera. Entonces los sistemas de humedales tienen esta capacidad de recuperación rápida relativamente, mientras no afectemos el flujo del agua o no cambiemos el sustrato. Por ejemplo, si es un humedal de manglar, bueno, tiene determinado tipo de sustrato, el suelo como tal, y por ejemplo, si desviamos un río o hacemos un relleno del manglar, al cambiar el tipo del suelo, eso sí afecta. Claro. Entonces es muy importante que reconozcamos el valor que nos dan en protección y en calidad de agua también estos humedales, y cuidarlos como tal. Fíjense que me está dando una duda. ¿Sabrán esto nuestras autoridades?
todo esto que usted me está diciendo, las calidades, todo? Porque a veces vemos como que se hacen de la vista gorda, llámese gobiernos municipales, estatales, inclusive federales, y como que pues no les está interesando, y hasta que entra alguna circunstancia muy difícil para la población en sí, o por la presión turística, que también es otro factor, pues es cuando voltean los ojos y es cuando desconocen todos estos temas. Quiero creer que desconocen, aunque como autoridades deben estar muy al pendiente de su entorno, ¿no? Sí, por ejemplo, los sitios Ramsar están a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entonces sí se tienen muy bien identificados en dónde se encuentran. Cuando normalmente se hace alguna obra o algo dentro de una ciudad, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, y ahí es donde se contempla qué es el impacto y los ecosistemas a los que vas a impactar y en qué sentido. Entonces, yo creo que si llega alguna obra que sea en zona costera o en algún humedal, sí hay que observarlo muchísimo más y pedir estudios realmente detallados y conocer el funcionamiento de estos humedales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los humedales, al recibir agua de lluvia, algunos años nos han tocado lluvias extremas y se inunda una área muchísimo mayor. Entonces, tratar de identificar esa área que se inunda y mantenerla libre de asentamientos, de obras, de rellenos, etcétera, porque se va a volver a inundar, no tal vez en el próximo año, pero sí en 5 o 10 años, ¿no? Entonces, como mantener realmente delimitados las planicies de inundación de los ríos, por ejemplo, y considerarlos como una zona prioritaria de conservación. Perfecto. Pues yo creo que usted tendrá mucho más dudas, igual que las tengo yo, con relación a este tema, que de verdad es muy, quiero creer que es muy rico en datos lo que tiene la doctora, y si usted tiene estas dudas, hay investigaciones, hay datos que todos los especialistas de ECOSUR han recabado y que tienen para usted. Es aquí la importancia de contar con una instancia como de investigación como ECOSUR, es que usted se pueda acercar a la misma, no como entrar a una biblioteca, pero sí seguir un proceso para solicitar esta información. Créame, nuestros amigos investigadores no se guardan la investigación para sí, quieren que esta investigación se conozca, pero que además se haga algo por lo que están investigando, en este caso los humedales. Yo veía pues muy desesperados el día de la rueda de prensa, pues a mucha gente, a nuestro amigo Cuevas y a toda la gente que estaba en ECOSUR, pues viendo que hay contaminación y que no se hace nada, ¿no? Entonces sí hay una preocupación, no solamente es el gusto por investigar, sino porque también se requiere que actuemos como sociedad, como gobiernos, para poder contribuir a nuestra propia naturaleza. Así que en este y otros temas, ECOSUR es muy rico, ojalá usted se pueda acercar y tener esta participación. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si usted quiere agregar algo más. Pues, me gustaría decirles los nombres de los humedales que hay en Chiapas para que las personas se identifiquen con su humedal más cercano. Estos son los humedales que se reconocen como sitios Ramsar, pero no necesariamente son los únicos. Hay muchas zonas muy importantes aquí en Chiapas que son humedales y que como tal deben de ser tratados, ¿no? Bueno, por favor. Tenemos al Parque Nacional Lagunas de Montebello, a la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, a las áreas de protección de flora y fauna de Najá y Metzabó, al Parque Nacional Cañón del Sumidero, que es uno de los sitios turísticos predilectos aquí en nuestro estado, Sistema Estuarino Puerto Arista, que también es un lugar visitado por los turistas, pero ahora refiriéndonos a la zona costera. Con respecto a San Cristóbal de las Casas, tenemos humedales de la montaña Laquist. Aquí, bueno, ya los comentamos, los de Tapachula y Mazatán, zona sujeta a conservación ecológica Cabildo Amatal, zona sujeta a conservación ecológica El Gancho Murillo, que es Tapachula y Suchiate, humedales La Libertad, el sistema estuarino Boca del Cielo, zona sujeta a conservación ecológica, sistema lagunar de Catazajá y humedales de montaña María Eugenia. Perfecto, pues ahí está. Si usted los tiene cerca, cuídelos. Mire, aquí hemos visto y nos ha llegado información de que a veces pues para sacar inclusive los animalitos que viven en esa zona, se hacen quemas, se hacen prácticas ilícitas, y a veces nosotros los seres humanos, híjole, queremos sacarle economía hasta las piedras, y no es así. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Cuide usted de todo esto. Mire, donde hay agua,
siempre va a haber vida, pero si nosotros mismos atentamos contra los humedales, usted ya sabrá que nos espera, ¿no?, en un futuro. Son 9 de la mañana con 45 minutos. Agradezco mucho a la doctora Dulce María Infante de Ecosur que está con nosotros. También un saludo a mi coleguita que ya está aquí grabándonos por otro lado, y a Luis Gordillo. Y también, bueno, pues lo invitamos para que usted participe sobre este tema. ¿Qué piensa usted de los humedales? ¿Es urgente su cuidado? ¿Cómo podemos sumarnos? Bueno, pues todo esto lo podemos escribir aquí en nuestra transmisión en vivo. Vamos a la pausa, si usted me lo permite. En radio seguimos escuchando un poquito de jazz para la transmisión en vivo de Facebook. No tardamos, venimos rapidísimo. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Aún no sabes dónde